Amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Si alguien fuera capaz de demostrar que Jesús no resucitó, acabaría con el cristianismo. Muchos lo han intentado desde el principio, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. Por eso sigue habiendo razones para celebrar que Jesús está vivo. Hoy vamos a hablar sobre estas razones en la entrevista que el director del programa, José Pablo Sánchez, hará en unos minutos al director de la Sociedad Bíblica de España, don Luis Fajardo. Pero también queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales acerca de este tema. Así que cuéntanos, ¿por qué crees que Jesús está vivo? Hola Luis, bienvenido. Hola Beni, muchas gracias. Un placer estar aquí hoy. Pues para nosotros también. José Pablo, buenos días. Placer también es mío de compartir ese tiempo con Luis y contigo. Luis, de tu actividad en la Sociedad Bíblica, cuéntanos qué es lo que más satisfacción te da. La verdad es que son tantas las cosas, pero tendría que centrarme de forma principal en una, ¿no? Y es el saber que formas parte de una misión, ¿no? Que tu trabajo-servicio es para que otros puedan tener la palabra de Dios en sus manos, puedan tenerla a su alcance. Genial, pues si te parece nos sentamos y hablamos acerca de la resurrección. Y la verdad es que esa misión de la Sociedad Bíblica nosotros la apoyamos y nos sentimos privilegiados también de poder colaborar con vosotros. Para ti de manera personal, ¿qué significa o qué aporta a tu vida el hecho de que Jesús siga vivo? Bueno, esta es una pregunta crucial, ¿no? Cuando alguien cree en la resurrección y cree en Jesús, ¿no? Es decir, es relevante totalmente para la vida, ¿no? Porque entiendes que hay un vencedor. Jesús es un vencedor. Jesús, cuando en el Evangelio de Juan se está despidiendo de los suyos, dice unas palabras en el capítulo 16, dice: yo he vencido al mundo. Y saber que tu vida personal, ¿no? Está guiada, está acompañada por alguien que es un vencedor, es una garantía para vivir la vida de otra manera, ¿no? De una forma diferente, ¿no? Es decir, Jesús es vivo, está presente en mi vida, sin duda. Decía el apóstol Pablo que si Cristo no ha resucitado, que realmente los cristianos somos dignos de lástima, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Bueno, había un conflicto también en la iglesia de Corinto, donde él escribe, ¿no? Esas palabras, ¿no? Era un conflicto en torno al tema de la resurrección, ¿no? Pero lo que Pablo señala sobre la resurrección es muy importante y es muy significativo. No solo señala que Dios ha hecho algo extraordinario con una persona, que es Jesús, sino que va más allá. Señala que ha hecho algo extraordinario para todas las personas. Y entra en esa discusión, dentro de ese conflicto que existe. Lo que Pablo plantea es que la era presente, con todo lo que tiene, ha sido absorbida, podríamos decir, por una era venidera, por algo que está por delante, ¿no? Entonces, claro, al llegar a ese planteamiento en torno a esa discusión, le dice, bueno, es que si Jesús no ha resucitado, realmente nuestra creencia no tiene ningún valor, ¿no? Pero él ve en la resurrección no solo el acontecimiento de Jesús, sino que va más allá. Dice, Dios ha resucitado a Jesús para que todos los hombres puedan creer en la resurrección, puedan confiar en ello. Además es la garantía, ¿no?, de que todo lo que Jesús dijo es verdad, ¿no? Cuando Él se levanta de la tumba, realmente lo que está haciendo es también demostrar que es el Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, hay mil razones, desde luego, para comprender lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. A veces cuando pensamos en la resurrección, pues estamos mirando como hacia el futuro, ¿no? Pero yo creo que la resurrección tiene implicaciones también en el presente, ¿no? ¿Cuáles serían esas implicaciones en el día a día? Bueno, hemos mencionado un poquito al principio, quizás, ¿no?, hablando de las posibles implicaciones, ¿no?, para nuestros días, ¿no? La implicación es saber que la vida tiene una forma diferente de verla, es decir, no es lo que vemos aquí. Nosotros tenemos que pasar por esta vida y esta vida es preciosa, tiene un montón de cosas para nosotros, ¿no? Un montón de aspectos que nos ilusionan, ¿no?, y que son maravillosos, ¿no?, porque son parte de la creación de Dios, ¿no? Pero las implicaciones que tiene para la vida es saber que la vida continúa. Es decir, la resurrección no es la muerte no paraliza y después no, es una continuidad lo que tenemos por delante, ¿no? Entonces, en las implicaciones del día a día de la vida, eso te motiva a vivir de una manera diferente, a enfocar la vida buscando una auténtica realidad, no la realidad que a veces el mundo te está queriendo mostrar, ¿no? Entonces, alguien que cree en Jesús y cree en su resurrección, en que Dios le levantó de entre los muertos, su vida diaria es diferente, ¿no? Es decir, sabe que todos los días cuando uno abre el ojo y se levanta de la cama, dice, Señor,
sé que estás ahí, necesito de tu ayuda también en este día, necesito que tú me guíes en mi vida, ¿no? Porque yo soy un desastre y por mí mismo no puedo hacer nada, ¿no? Pero tú estás vivo, estás presente en la vida, ¿no? Sí, la verdad es que las implicaciones son para hoy y también en ese momento crucial de la muerte, ¿no? Y de hecho, yo como pastor, y tú seguro que también has tenido que oficiar funerales, ¿qué aporta a un funeral cuando tienes la certeza de la resurrección? Claro, cuando uno va a un funeral, a veces las liturgias contemporáneas de los funerales dejan mucho que desear, ¿no? Porque realmente se enfocan en la muerte como algo dramático. Es dramático, pero no es el énfasis del todo, ¿no? Por esa idea que acabamos de expresar, ¿no? De que hay una idea de continuidad en la resurrección. No es una paralización de algo, sino que es como dar un paso. De hecho, en la Biblia se habla del dormir, ¿no? Cuando se habla de la muerte, ¿no? Es decir, esa sensación de que despiertas, ¿no? De un sueño, ¿no? De un sueño que es esta vida, ¿no? Y la Biblia habla mucho de la vida, lo fugaz que pasa la vida. Entonces el mensaje central también en un funeral, dentro de el respeto y el sentimiento lógico, ¿no? De pérdida, de dolor, ¿no? que existe, es el mensaje de la esperanza en que estamos atravesando un nuevo camino, estamos entrando en un paso diferente, ¿no? Todo esto está muy relacionado a la resurrección, algo que quiero mencionar con la idea que Jesús da del reino, ¿no? De que hay un reino futuro, ¿no? Del reino de Dios, ¿no? Y esto será muy importante para contemplar el valor de la resurrección, el valor del futuro, el valor de esa transición también. Bueno, seguro que compartes conmigo esa sensación de vacío que a veces hay cuando vas a un funeral y no hay esperanza ninguna, ¿no? Cuando las personas que están allí, todos se encuentran frente a un féretro y no tienen respuestas, ¿no? Mientras que nosotros, como cristianos, siempre que vemos ese féretro, lo has mencionado, ¿no? Vemos a alguien que está durmiendo, ¿no? Y ese término que utiliza la misma palabra de Dios para hablar de dormir, ¿no? Nos habla de que hay un despertar, ¿no? ¿Y en qué sentido, cuando Jesucristo resucita, Él resucita con una nueva naturaleza, ¿no? Esa nueva naturaleza de Cristo, ¿cómo puede ser anticipo o cómo nos enseña o nos ilustra lo que será la renovación futura de todas las cosas? Sí, ahí volvemos a resaltar la idea del reino, ¿no? En lo que tú estás hablando, ¿no? Porque se habla de ese futuro, ¿no? Un futuro diferente, ¿no? Es decir, uno debe de pensar en los grandes anhelos de esta vida, en las grandes esperanzas, en las injusticias que ha tenido que vivir o que ver, ¿no? Y la resurrección, tal y como la Biblia plantea el futuro, plantea ese reino, es algo totalmente que cubre todas las expectativas con respecto a todo eso negativo, ¿no? Se convierte en positivo. No existe esa negatividad, ¿no? Es decir, hay varios textos en la Biblia que son muy importantes. Hay un texto que quiero mencionar, que está en el Evangelio de Juan. Adelante. Porque hay una idea muy interesante en ese futuro, ¿no? En esa renovación, y es la idea del hogar. Anhelamos, ¿no? Muchas veces un hogar diferente, un mundo diferente, una sociedad diferente, ¿no? Y Jesús, cuando aparece en el mundo y anuncia el reino de Dios ha llegado, aquello es una revolución, ¿no? Porque, bueno, es un cambio, ¿no? Un cambio importante. Pero el Evangelio de Juan nos dice las siguientes palabras, ¿no? En el capítulo 14 dice: no se angustie vuestro corazón. Vivimos rodeados de angustia, ¿verdad? Creéis en Dios, creed también en mí. Y hace este anuncio, que a mí me parece precioso, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y para mostrar su honradez, Jesús dice: si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Es decir, hay la idea de que hay un sitio especial, nuevo, diferente, que Dios, que Jesús están preparando para cada uno de aquellos que creen en Él, ¿no? Que han puesto su confianza en Él, que han depositado su fe en la resurrección y en la esperanza que trae. Y también hay un texto, sin abusar de ello, un texto que dice en el libro de Apocalipsis, un libro tan... a veces la gente se aterra cuando mencionas Apocalipsis, y Apocalipsis es un libro escrito precisamente para no tener miedo, ¿no? Y dice, al final casi del libro, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar, que es sinónimo del mal, y el mar ya no existía. Es decir,
hay posibilidades, hay esperanza de que algo diferente, algo renovado, algo cambiado va a tener lugar. Sí, la verdad es que eso nos da un aliento para el día a día, nos da un aliento frente a la tumba, frente a lo que sería la muerte, y también nos hace mirar la eternidad de una manera diferente, ¿no? Que yo creo que es algo que llena de ese sentimiento de victoria y positivo que decías al principio, ¿no? Que la resurrección es la que lo impregna todo. ¿Qué otras razones encontramos en la Biblia para celebrar la resurrección? Supongo que hay muchas, ¿no? Pero si tuvieras que resaltar alguna más, ¿cuáles serían? Hay tantas, ¿no? Pero hay una que es, yo creo que hay varias cruciales. Una es que la resurrección implica que se ha vencido la muerte y que ha vencido ese gran problema de relación que tenía el hombre con Dios, ¿no? Lo que en el lenguaje bíblico, en algunos textos, en algunas versiones y también jurídico, llamamos justificación, ¿no? Pero podríamos emplear otros nombres, podríamos hablar de una rehabilitación de una relación, a lo mejor, una relación que se ha perdido. La resurrección muestra que esa relación ha sido restaurada. Ha sido restaurada, es decir, la resurrección muestra que esa restauración implica también que tú eres un hijo de Dios. Has sido adoptado por Dios a través de ese hecho. Implica que tu relación es con alguien vivo, que también lo citamos al principio, ¿no? Y va más allá, ¿no? Implica que Jesús cumple sus promesas, ¿no? La promesa de no te voy a dejar solo, no os dejaré huérfanos, dice el texto bíblico, ¿no? Sino que os voy a enviar otro como yo, dice él, el Consolador, ¿no? Y esto es increíble, porque uno puede sentir en su vida, puede experimentar en su vida que es así, que es real, ¿no? Y hay una frase que decía, o se le atribuye a Agustín de Hipona, ¿no? Que decía, si no lo crees no lo entenderás. Es decir, hay un paso importante, ¿no? Que es creerlo, ¿no? Para poder entender algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene muchísimas razones para celebrarlo, ¿no? Es un día de alegría, es gozo, ¿no? Es satisfacción, ¿no? Sí. Jesús ha resucitado. Fue el gran anuncio de la iglesia primitiva. No podemos olvidar a aquellos hombres que desde ese momento fueron diferentes y afrontaron la vida, afrontaron el mundo, afrontaron su misión de una manera tan diferente. Aquellos cobardes refugiados en una casa, cuando ven a Jesús resucitado, se enfrentan al mundo, a la sociedad, y la transforman, ¿eh? Sí, así es. Bueno, pues es, digamos, ese espíritu el que nos debe de mover hoy, sigue siendo el mismo, ¿no? Para seguir saliendo a transformar el mundo, ¿no? Porque Cristo ha resucitado, sigue vivo, ¿no? Y animamos a nuestra audiencia a que tome la palabra de Dios y lea esos pasajes donde nos cuenta cómo Jesús se apareció a los discípulos, todo lo que hizo esos días que estuvo entre nosotros, aquí en la tierra, aún resucitado, para que veamos, ¿no? la gran esperanza y la gran alegría que hay reconociendo y además viviendo en el Cristo resucitado. Pues muchas gracias, Luis, por acompañarnos en este día. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Que el Señor os bendiga mucho. Después de esta interesante entrevista, queremos animarte a leer la Biblia y gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica es que podemos regalarte esta Biblia. Así que si todavía no la tienes, llámanos al teléfono 917434400 y te la haremos llegar, como digo, totalmente gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, pues en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado La vida, la muerte y el más allá, un libro de Alfonso Pérez Ranchal que nos llega gracias a la editorial CLIE. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.